Hebreos 4. Vamos a leer el versículo 12 nada más. Juntos vamos a leer esta parte de la palabra de nuestro Dios y dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Oramos al Señor. Padre soberano, Dios eterno, Dios de toda bondad, Dios de toda gracia, ponemos este tiempo, Señor, en tus manos. Prepara nuestros corazones, Señor. Abre, Señor, nuestros corazones. Abre nuestro entendimiento, por favor, Señor. Padre, tu soberanía se ha manifestado, Señor, en este tiempo. Y solamente, Padre, tú conoces por qué estamos pocos en este momento. Pero, Señor, tu palabra, Señor, será, Señor, compartida a los que estamos hoy presentes. Primeramente, Señor, a un siervo tuyo que la compartirá. Yo la recibo, Padre soberano, para mí también, Señor, por favor, en primer lugar. Pero te ruego que tu Santo Espíritu, Dios, pueda, Señor, ser derramado en nuestros corazones, que el Señor pueda abrir nuestro entendimiento, que, Padre Santo, nuestros ojos espirituales sean abiertos por ti, que al recibir esta palabra, Señor, tú seas, Señor, penetrando en nuestros corazones con tu misma palabra, Señor, por favor, para que podamos ser, Señor, edificados, pero también llamados, Señor, recordándonos, Señor, lo que hemos de hacer y lo que tú requieres de nosotros. Padre, ponemos este tiempo en tus manos y rogamos tu guía, tu dirección con tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Tome su lugar, por favor, mi hermano y mi hermana. Mis amados hermanos, en este momento lo que voy a compartir, el tema de hoy, todos estamos recordando lo que es el mes de la Biblia, y el tema es el impacto de la palabra en su pueblo, el impacto de la palabra de Dios en su pueblo. Como hijos de Dios, hermanos, creo que tenemos que recordar algo importante. Creo que tenemos que recordar que debemos obedecer a la palabra de Dios. ¿Sí lo sabemos, hermanos? ¿Reconocemos eso, que hemos de obedecer a qué? A la palabra de Dios. ¿Cuántos traen su Biblia? Levanten su Biblia, hermanos. Levanten su Biblia, su Biblia. La mayoría trae su Biblia, porque somos poquitos. Y quizás hoy podamos recordar que ya en la actualidad la Biblia, ¿dónde se encuentra? De manera digital también, ¿verdad? Y hermanos, no es malo usar la Biblia. De hecho, es un recurso, porque en el teléfono, en la tableta, ya podemos descargar varias versiones de la Biblia, ¿verdad? Varias ayudas, diccionarios bíblicos, comentarios bíblicos. Son ayudas, es un recurso que hoy podemos ocupar. Pero hermanos, para un culto, hermanos, tenemos que traer la Biblia, ¿qué? Física. La palabra de nuestro Dios. Tenemos que recordar que esta manera física de traer la Biblia ya se ha perdido en muchas iglesias al día de hoy. El teléfono, la tableta, la Biblia, un comentario bíblico, es un recurso en la actualidad, pero también, hermanos, es un objeto de distracción, porque puedo estar leyendo la Biblia o estar en el culto con mi celular o con mi tableta, pero recibo una notificación. ¿Y qué voy a leer, hermanos? ¿La Biblia? ¿La lectura que dijo el hermano que dirigió la parte pastoral? ¿O voy a leer el mensaje? ¿Qué haría? ¿Qué hace el ser humano regularmente? ¿Qué hace usted? Y más ahora que ya el WhatsApp creo que ya manda una notificación y ya se ve, ¿no? Y como está medio trabadito, cortado, pues quiero ver qué es lo que dice completamente. Y es un objeto de qué? De distracción para mí. Hermanos, ¿cuántos sabemos leer? ¿Todos sabemos leer los que estamos aquí? ¿Sí? ¿Amén? ¿Todos? ¿O hay alguien que no sepa leer? Porque también puede haber gente que no sepa leer y puede ser un obstáculo, ¿no? También hay gente todavía que le cuesta trabajo leer. Ahora, la pregunta aquí sería, ¿qué es lo que leemos?
Todavía mis hermanos están hermanos, todavía se lee el periódico. Todavía leemos el periódico, ya no. A veces leemos, hermanos, ¿qué es lo que leemos? Precisamente esos ¿qué? Mensajes de texto en la mañana, publicaciones. Es decir, hermanos, sí leemos, pero no leemos lo que debemos estar leyendo. Lo que debemos leer más es lo que menos leemos, que es ¿qué? La palabra del Señor. Dos cosas, hermanos. La Biblia, la palabra de Dios, porque déjeme decirle que la Biblia, este libro, no contiene la palabra de Dios nada más. Esta Biblia, este libro, es la palabra de Dios. Amén. La Biblia hay que leerla, hermanos, para ser sabios. Muchas veces pasamos por la vida diciendo, es que me falta sabiduría, es que no puedo tomar decisiones sabias, entendidas. ¿Qué requiere usted entonces? Leer ¿qué? La palabra para ser ¿qué? Sabio y entendido. También la Biblia hay que practicarla, hay que vivirla. ¿Para qué, hermanos? Para ser santos. Nuestro Dios nos ha elegido como un pueblo ¿qué? Santo, real sacerdocio, linaje santo. Y dice que así como Él es santo, usted y yo tenemos que ser ¿qué? Santos, caminar en santidad, vivir en santidad. Entonces, dos cosas. La Biblia hay que leerla para ser sabios. Y la Biblia hay que practicarla para ¿qué, hermanos? Para ser santos. ¿Por qué hay, hermanos, personas que no pueden leer la Biblia? ¿Por qué habrá personas que no puedan leer la Biblia? ¿Se ha preguntado usted? Híjole, ya el pastor me dijo, ya, pero por más que quiero, no puedo hacer un espacio para leer la Biblia. ¿Por qué? ¿Qué razones tendrá el ser humano para no poder leer la Biblia? ¿Por qué no puedo leer la Biblia? ¿Por qué no puede usted leer la Biblia? Bueno, antes preguntaba, bueno, a lo mejor me estoy adelantando. ¿Sí lee la Biblia usted? ¿Lee la palabra? ¿Quién lee la Biblia? Levante la mano, ¿quién lee la Biblia? A veces, pero no seguido, ¿no? Los que levantan la mano, ¿qué tan frecuente leemos la Biblia? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la lectura bíblica? Yo no sé si se acuerdan antes, no sé si aquí pasaba, no en el Divino Salvador, pero ayer Dios con nosotros pasaba que en la escuela dominical llegaban y preguntaban, a ver cuántos capítulos leíste y cuántos textos memorizaste, ¿no? ¿Qué tan frecuente y qué tiempo le dedicamos a la lectura bíblica, hermanos? ¿Por qué no puedo leer la Biblia? Primero, hermanos, aquel que dice que no puedo leer la Biblia es porque no se le da la gana. Es la primera respuesta. No hay otra respuesta, hermanos, como una prioridad, porque aquel que dice, yo por más que quiero y por más que intento leer la Biblia, no puedo leer la Biblia, no es por eso. Es porque no quiere, porque no se le da la gana. Y tenemos que hablar, hermanos, con palabras fuertes así, porque a veces a nosotros mismos no se nos da la gana que abrir la palabra del Señor. La otra es porque no tenemos apetito, no tenemos hambre. Y me refiero al alimento espiritual, no tenemos hambre espiritual. Porque entonces, si hoy día ya no leemos periódicos, vemos las noticias, buscamos publicaciones, leemos otras cosas. La otra quizás puede ser porque no tengo Biblia. ¿Quién de aquí no tiene Biblia en su casa? ¿Todos tienen Biblia? ¿Sí? ¿Todos? ¿Cuántas Biblias tienen? A ver, hermanos. Porque hay quienes tengan 1, 2, hasta 5 Biblias en su casa. Y de las 5, usted la abre y, hijo, otra vez que estaba tosiendo, era por el polvo, ¿no? Y así a veces en la casa están, ¿qué? Empolvándose. ¿Por qué? Porque no se usa la Biblia. Ahora, la Biblia, hermanos, es para usarse. Yo no sé si usted subraye su Biblia, pero si su Biblia se permanece nueva, es porque a usted no le interesa leer la Biblia. No es porque la cuide, porque es nueva, porque es de estudio, porque es la Harper, la Thompson, o cuál más, hermano. Es porque no la está usando. La otra razón es porque a lo mejor, dice la persona, ya la he leído más de 3 veces, ya no requiero saber más.
Y no es así, hermano. Yo creo que ustedes recordarán que siempre les he dicho que cuando compramos una Biblia nueva es para leerla y hacer propósito para leerla un año en menos, lo que hicimos recientemente el año pasado. Pero les compartí a mi hijo lo que decía. Ya terminamos de leer un año, papá, ya. ¿Ahora qué sigue? Pues volver a leer. Hay que darle constancia, perseverancia, persistir en ello. Y eso es lo que yo siempre les he dicho. Cómprese una Biblia, empieza a leerla un año, subraye. Cuando termine de leerla al año, vuelva a leer esa misma Biblia. Y cuando encuentre otro pasaje donde caiga que ya subrayó algo, va a ver que ese siguiente año, la siguiente vez que lo vuelva a leer, va a subrayar algo diferente. Porque Dios le va a dar otro entendimiento, no diferente a la palabra, pero le va a enseñar cosas nuevas que no vio el año pasado. Entonces, es una constancia leer la Biblia, practicarla, vivirla. 4 cosas, hermanos, son respuestas y razones porque no leemos la Biblia, porque la persona no puede leer la Biblia. Justificaciones o más bien llamadas excusas, porque no quiero, no se me da la gana, no tengo hambre, no tengo apetito. Hace rato hablábamos con una plática con mi hermana Estelita, ¿no? Acerca del alimento. Tantas cosas hermosas y sabrosas que hay y nutritivas que Dios pone en la creación y que busca el hombre. ¿Qué buscamos? ¿Comida qué? Chatarra. Comida procesada. Y Dios ha puesto cosas hermosas en su creación. Pero hermanos, Hebreos 4:12 lo acabamos de leer y dice: porque la palabra de Dios, ¿cómo es la palabra de Dios? Viva y ¿qué? Y eficaz. La palabra de Dios es más cortante que toda espada de ¿qué? De 2 filos. La palabra de Dios penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y la palabra de Dios, hermanos, discierne los pensamientos. Y fíjese bien, la palabra de Dios discierne las intenciones de ¿quién? De su corazón. ¿De qué corazón? El de usted y el mío. Mis amados hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz. No ha impactado en nuestra vida, no porque no tenga el poder para hacerlo, sino porque nosotros, o en nosotros, no ha habido un despertar de la palabra que ya se nos ha compartido, que ya hemos leído. Más cortante que toda espada de 2 filos. ¿Sabían cuál era el propósito de una espada de 2 filos? ¿O cuál es el propósito de una espada de 2 filos? ¿Sabe cuál es? ¿Para qué funciona una espada de 2 filos? ¿Existen o no existen las espadas de 2 filos, hermano Isaac? ¿Existen o no? Bueno, sí, pero una espada de 2 filos. Espada de 2 filos. ¿Sí existen o no existen? ¿No las ha visto? Sí existen las espadas de 2 filos. Y se usaban en la guerra. ¿Sabe para qué eran esas espadas de 2 filos? ¿Cuál era la intención? Son 2 filos. La espada penetra. Una cortada, ¿cómo se llama? Una herida de una espada es al entrar la espada, ¿sí? Pero muchas veces no se dejaba así, sino aquellas personas que se dedicaban a la guerra del tiempo antiguo jalaban todavía ¿qué? La espada para que se aseguraran de ¿qué? De la muerte efectiva de la persona. Y muchos de nosotros, hermanos, no hemos entendido qué es que la palabra de Dios sea más cortante que toda espada de 2 filos. Porque no hemos entendido que tenemos que morir nosotros a nuestro orgullo, a nuestro alimento carnal. Y es por eso que no podemos leer la Biblia, porque no quiero, no tengo hambre de otras cosas. Porque no tengo. Pero hoy día, esto ya no es excusa, hermanos. Hay librerías. Tenemos aquí nuestro hermano Abel y nuestro hermano Isaac, trajeron Biblias. Y a veces no queremos leerla, porque ya la he leído más de 3 veces. Hay que seguir, hermanos. Tenemos que morir a nuestros deseos personales, a nuestro orgullo,
Hermanos, penetra hasta que partir el alma, el espíritu, las coyunturas. ¿Qué son las coyunturas? Las articulaciones. ¿Alguna vez ha pasado frío reumático? ¿No? Qué bueno, gracias a Dios, yo sí. Hay veces que el frío duele hasta los huesos, ¿no? Dice aquí, la palabra penetra hasta qué? Hasta los tuétanos. Ya ver, hermanos, la última parte, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Isaías 8, versículo 20, por favor, ¿qué dice? Y aquí hemos de encontrar la respuesta, hermanos, de por qué nosotros no hemos reflejado un impacto de la palabra de Dios en nuestras vidas. Isaías 8:20. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Alguien lo tiene? Isaías 8:20. A la ley y el testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Mis amados hermanos, no ha impactado la palabra en nuestra vida porque no nos ha amanecido la palabra en nosotros. Nos han dicho muchas cosas, la hemos escuchado, pero no nos ha amanecido. Ahora regresa un poquito a Hebreos 4, por favor. Le voy a dar unas cosas, 3 cosas más. La palabra de Dios no ha impactado en la vida del creyente al día de hoy porque no le ha aprovechado, no la ha aprovechado. Versículo 1. ¿Qué dice? Hebreos 4:1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. El siguiente. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿No les aprovechó qué? El oír la palabra. Perdemos tiempo, hermanos, en leer otras cosas, teniendo nombres de otras cosas. Versículo 6. No nos ha impactado la palabra de Dios por seguir siendo personas o hijos desobedientes. ¿Qué dice el versículo 6? Por lo tanto, puesto que falta que alguno entre en él, aquellos a quienes primero se les anunció las buenas nuevas, no entraron por causa de desobediencia. ¿No entraron por causa de qué? De desobediencia. Seguimos siendo desobedientes. Y versículo 7. ¿Por qué seguimos siendo desobedientes, hermanos? Por la dureza de nuestro corazón. ¿Qué dice, hermana, por favor? Otra vez determina un día, hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo. ¿El versículo 7? Sí. Hebreos 4, a ver, hermanos. No es otro versículo que me estoy equivocando. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si oyeres hoy su voz, ¿qué? No endurezcáis vuestro corazón. Y a veces, hermanos, así vivimos, con un corazón endurecido. Vamos ahora al libro de Esdras, hermanos. Capítulo 7. Pensamos que ya hemos leído la Biblia. Ya soy hijo de Dios, soy de cuna cristiana, ya tuve un encuentro con el Señor. Dios me ha respondido. Pero ¿qué pasa? Que yo no he respondido a su llamado porque no quiero responder a su llamado. Esdras 7. Voy a leerles del versículo 1 al versículo 10. Dice la palabra de Dios así. Pasadas estas cosas en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merariot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer que sacerdote. Esto hasta el versículo 5
Está hablando de la genealogía de la línea sacerdotal de Esdras. Ahora, versículo 6. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová, Dios de Israel, había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Leemos juntos el versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Mis amados hermanos, al leer este libro de Esdras, vamos a poder ver a partir primero del capítulo 3, vamos a ver una historia de la restauración del culto. En los siguientes capítulos, la oposición, ¿sí?, de una construcción. Después, cuando se reanuda la construcción, y luego la dedicación del templo, que estamos viendo en este momento. Esdras llega a Jerusalén con un propósito. ¿Pero quién es Esdras? Esdras era un hombre de familia sacerdotal, era sacerdote, era escriba, y él regresó de Babilonia juntamente con otros exiliados, ¿sí? Él fue el que fue autorizado por el rey de Persia, que se llamó, ¿cómo, hermanos? Artajerjes, ¿sí? Este rey lo autoriza para indagar acerca de las cosas religiosas en ese tiempo, y para que también en Jerusalén él pueda llevar a cabo de alguna manera cualquier reforma que él encontrara necesaria. Ya vimos esa parte. Ahora, en el tiempo del Antiguo Testamento, ¿usted sabe qué es un escriba? ¿Qué era un escriba? ¿Usted sabe qué era un escriba? ¿Qué era un escriba? Lo que decían la ley de Dios. Eran escribas, había copistas. Esto, bueno, lo conocemos a lo mejor en el Nuevo Testamento. Pero en el tiempo antiguo, en el Antiguo Testamento, los escribas a menudo eran funcionarios del gobierno. Administraban los tesoros del templo. Y en este caso, Esdras tenía un rango alto, ¿sí? De manera que era de la familia sacerdotal. Su aptitud, una de las más importantes, era precisamente como maestro de la ley de Dios. El rey, en el versículo 6, dice que le concedió todo lo que pedía. No dice qué es lo que pidió Esdras, no dice la palabra de Dios. A veces, hermanos, no vemos respuesta a nosotros, porque tenemos otro tipo de apetito, como decíamos hace un rato. Nos alimentamos de otras cosas y no tenemos apetito de su palabra, de querer inquirir. Las acciones de los seres humanos, hermanos, van a ser reveladas y remontadas hasta que nos encontremos con la acción soberana de Dios. Pero ¿sabe algo, hermano y hermana? Nos interesa más el tradicionalismo. No solamente en Xonacatlán, en muchas iglesias nos interesa más el tradicionalismo. Por eso preguntaba yo hace rato, ¿a qué viene hoy? Venimos a adorar al Señor. Pero quizás también nos hemos encontrado en aspectos, en situaciones. Yo espero que mis hermanos que no están presentes tengan alguna situación que sea justificante delante del Señor para no haber venido al culto. Y hay que atender la necesidad, hay que visitar y enterarse. Pero si es otra situación, hermanos, por tradicionalismo, a veces muchos de nosotros los que estamos hoy presentes nos hemos encontrado en esa situación también. Y no le estamos dando en primer lugar a ¿quién? A nuestro Dios. Nos incomodamos, hermanos, nos molestamos, nos enojamos o quizá nos quejamos como pueblo cuando se predica sobre arrepentimiento, sobre condición de pecado, sobre la diferencia entre el cielo y el infierno. Cuando se nos invita a leer la Biblia, nos incomodamos. Venimos al culto
a los estudios, al servicio de oración, y a veces lo hacemos sin Biblia, sin un corazón dispuesto. ¿Solo por qué? Tradicionalismo. Hermanos, no es que la palabra entonces no tenga el poder para impactar en nosotros, sino que nosotros mismos no nos hemos permitido, hermanos, deleitarnos en la palabra del Señor. No nos hemos permitido deleitarnos en el Señor. En Salmo 37, versículo 4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Y qué? ¿Y Él qué? Concederá las peticiones de tu corazón. Confía en Él y qué? Y Él hará. Pero pasamos la vida quejándonos, llorando. ¿Por qué? Por las aflicciones que se presentan, circunstancias fuertes y graves que pasan en nuestra vida, y clamamos al Señor. Pero no nos deleitamos en la palabra del Señor. El propósito de Esdras, hermanos, como un creyente diligente, como un hacedor de la palabra, precisamente era enseñar a otros a que hicieran lo mismo. Ser diligentes y ser hacedores ¿de qué? De la palabra. ¿Qué es inquirir? Inquirir es buscar, persistir, escudriñar, estudiar. Esdras está buscando saber y conocer más acerca de Dios y de su voluntad. Pero Esdras era un sacerdote, venía de la familia sacerdotal, y aparte era escriba, y aparte tenía un rango alto como maestro de qué, de la ley. Y aún así dice la palabra que él propuso en su corazón, ¿qué? No, ese fue Daniel. Esdras propuso en su corazón, ¿qué, hermanos? Versículo 6 del capítulo 7 de Esdras. Versículo 10. ¿Qué dice? Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar a Israel sus estatutos y qué, y decretos. Lo que hace entonces Esdras es buscar saber y conocer más acerca de Dios mediante el estudio de su palabra. Esdras, hermanos, es un reformador modelo. Porque primero, fíjense en lo que hizo, siguió los preceptos de Dios. Después de haber seguido los preceptos de Dios, ya habiendo estudiado la palabra, entonces la pone por práctica a través de la ley de Dios. Y entonces, como siguiente punto, ahora sí él ya está equipado y ahora sí puede enseñar a quién, a los demás. Termino con esto, mis amados hermanos. ¿Usted desea ver un impacto en su familia? ¿Un impacto espiritual en su palabra? ¿Sí, hermanos? Dos cosas y termino con esto. Reforme su forma de vida. Reforme su estilo de vida que está viviendo el día de hoy. Porque no le está dando primer lugar al Señor. No está inquiriendo en la palabra. Y número 2, prepárese como Esdras. ¿Qué implica prepararse como Esdras? Oración y búsqueda, santidad y el estudio de la palabra. Disponga su corazón para inquirir. Estudie la palabra, practíquela, vívela, viva la palabra. Y entonces sí, Dios usará su vida para compartir a otros. Y entonces la palabra de Dios impactará en usted, para que Dios le use de esa manera y usted sea un instrumento de Dios, que habiéndole ya impactado la palabra, sea de impacto para los suyos. Porque muchas veces los hijos, los padres, no nos escuchan cuando les compartimos la palabra. ¿Por qué? Porque lo hacemos, ¿por qué? Por tradicionalismo, porque lo tengo que decir. Pero no lo hago porque me ha impactado a mí la palabra. Es por eso, hermanos, que hoy, y ahorita que participemos de la mesa del Señor, tenemos que empezar a doblar rodillas en nuestro corazón, a vaciarnos nosotros. En el griego manejamos en la teología nosotros la kenosis de Jesucristo. La palabra kenosis significa vaciar. Kenosis de Jesucristo nos referimos a que Jesucristo en la cruz se vació. Nuestro mismo Dios tomó esa condición de siervo. Él derramó su sangre, a tal grado que aquel soldado romano tuvo que insertar la lanza para ver si Jesucristo había ya que fallecido. ¿Qué salió del costado de Jesús? ¿Se acuerdan?
agua y sangre. Es cuando una persona ya está, ¿qué? Vacía. Y usted y yo es lo que tenemos que hacer, hermanos, vaciarnos, para poder, a partir de hoy mismo, de que usted llegue a casa, abra su Biblia, estúdiela. A partir de hoy que llegue a su casa, incluso abra su Biblia, ese es el pasaje, y usted verifique, a ver si es cierto lo que dice el pastor. O solamente me regaño. No es regaño, hermanos, es un mensaje en este día para que podamos recordar que la palabra de Dios tiene que importar en nuestros corazones para poder darle la honra al Señor, para poder vivirla, para poder ser sabios entendidos, para poder ser santos y para que nuestra familia vea en nosotros un cambio radical, que realmente la palabra ha impactado y asimismo impactemos en nuestra familia y nosotros para la gloria de Dios. Amén, hermanos. Voy a pedir que en este momento pueda usted orar conmigo. Póngase de pie o doble rodillas, como usted lo sienta, como el Espíritu de Dios le mueva. Y que usted hable con el Señor. Si usted desea ver la gloria de Dios revelada en su vida, revelada en su casa, llenando toda la casa de su gloria, de la gloria de Dios, es importante que, habiendo escuchado el mensaje, cada uno de nosotros podamos vaciarnos, así como lo hizo Jesucristo. Entregar nuestro corazón en totalidad a Él. Hacer un compromiso con el Señor. De que a partir de los siguientes servicios, viernes, sábado de oración, domingo de estudio bíblico, domingo de culto de aposento alto, nunca yo más olvide mi Biblia. Nunca más en el hogar descuide la lectura, el estudio de la palabra. Y no para buscar solamente información, sino para reforzar mi comunión en intimidad con el Señor. El problema es que a veces cada uno de nosotros no nos atrevemos a leer la Biblia, a abrir la Biblia, porque pensamos que encontraremos prohibiciones y limitaciones. Pero la Biblia está llena de promesas. Nos confrontará con la verdad, pero solamente así podemos entender lo que Dios quiere de nosotros. Señor soberano, en el nombre poderoso de Jesucristo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Y sobre todo, Padre, te damos gracias porque en la persona de Jesucristo te entregaste, Señor, en nuestro lugar, pagando nuestra deuda, Señor. Llevaste nuestra culpa, llevaste nuestros pecados, Señor. Cargaste, Señor, con nuestros delitos. Molido y herido fuiste, Señor, por nuestras transgresiones. Y a la fecha, Señor, hemos superficializado, Señor, el texto, tu palabra, Señor, e incluso, Padre, tu sacrificio en la cruz. Perdona, Señor, nuestra forma de vida hasta el día de hoy. Y te rogamos, amado Padre soberano, que con tu Santo Espíritu hoy día, a cada uno de nosotros, nos permita, Señor, reformar nuestra forma de vivir. Que ahora sea, Señor, una forma de vida espiritual. Que siempre, Señor, podamos honrarte. Que nuestra práctica, Señor, sea bíblica. Que nuestro caminar sea bíblico. Que nuestra conducta, Señor, sea bíblico. Para tu gloria y para tu honra, Señor, por favor. Y, Señor, ayúdanos a cada día recordar que, siendo de cuna cristiana, años o familias pilares en la iglesia, tenemos que prepararnos como estas, inquirir, escudriñar tu palabra, buscarte de todo nuestro corazón y hacer un compromiso contigo, Señor, de vivir y caminar en santidad para tu gloria y para tu honra,
Por favor, Padre soberano, todo te lo pedimos en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.